Abran por favor la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Voy a hablar de la Biblia de las Américas, que dice así: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comenzamos la semana pasada una serie que hemos llamado La ansiedad en los tiempos del virus. Hemos ya estudiado el pasaje central de este tema de la ansiedad en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Y este es el segundo pasaje en importancia en el Nuevo Testamento sobre este tema de la ansiedad. Alguien ha definido la ansiedad como un pequeño goteo de temor que serpentea a través de nuestra mente hasta que se convierte en un canal en el cual se drenan todos nuestros pensamientos. Es algo que empieza como lentamente y se termina convirtiendo como una idea fija, una obsesión que hasta nos quita el sueño, nos impide descansar y dormir. La ansiedad, dijo alguien, es poner signos de pregunta donde Dios había puesto el signo de punto y aparte. Ansiedad, dijo otra persona, es el interés que pagamos por los problemas de mañana. El interés que pagamos de antemano por los problemas de mañana. Ya lo vimos la semana pasada, allá en Mateo 6. La ansiedad, la mayoría de las veces, tiene que ver con nosotros querer controlar lo que está fuera de nuestro control. Y por eso, por lo general, tiene que ver con el futuro, con lo que va a pasar, con lo que nos imaginamos que va a pasar. La ansiedad es una batalla que se libra en el terreno de nuestra mente, de nuestra imaginación. Son cosas, la mayoría por las cuales nos preocupamos, que nunca van a suceder, nunca. Dice el pastor Charles Spurgeon, 100 años atrás, más de 100 años atrás, en 1874, dijo Charles Spurgeon, la ansiedad nos vacía el mañana de sus problemas. La ansiedad no vacía el mañana de sus problemas, solamente vacía el hoy de su fortaleza. Ya lo hemos dicho en el anterior sermón, la ansiedad produce todo tipo de problemas, todo tipo de consecuencias físicas en nosotros. Dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de corazón, dolores en el vientre. Todo tipo de problemas, desde la obesidad hasta la obscenidad, ha dicho alguien. Desde el estreñimiento hasta la descompostura, desde la impaciencia hasta la impotencia. Nos producen un nudo en el estómago, noches de insomnio, nos levanta la presión arterial y nos baja la moral. Hacen que nuestro temperamento sea corto y nuestros días largos. Causan indigestión, irritación, dolor en el pecho y tensión muscular. Un médico le dijo a su paciente: usted no tiene estas úlceras por causa de lo que usted come. Estas úlceras son por causa de lo que lo está comiendo a usted. Los problemas, las preocupaciones. Hay un cuento inventado, por supuesto, pero gracioso. Un amigo le dice a otro: tengo una montaña de problemas. Debo a todas las tarjetas de crédito. Me han embargado la casa, tengo la casa en hipoteca. Me he quedado sin trabajo y se me ha roto el automóvil. Pero ¿sabes qué? No me preocupo. No me preocupa nada. No estoy preocupado por eso. Y el amigo dice: ¿pero cómo que no estás preocupado? ¿Con todos estos problemas? ¿Vos sabés que no? Porque contraté a un profesional de la ansiedad, o es un especialista de la ansiedad. ¿Y cómo es eso?, le dice su amigo. Bueno, yo le pago a él y él se pone ansioso por mí. Él se preocupa por mí y yo estoy tranquilo. ¡Wow!, dice el amigo, nunca había escuchado algo así. ¿Pero cuánto te cobra? Y no es barato, me cobra $50,000 por año. ¡Wow!, qué barbaridad, $50,000 por año es un montón. Pero ¿y cómo vas a hacer para pagar eso? Y su amigo le dice: la verdad no tengo idea. Ese es el problema de él. Ese es el problema de él. Bueno, es una broma, por supuesto, pero en cierto sentido, los creyentes tenemos
un especialista en la ansiedad. No porque se preocupa el Señor Jesucristo por nosotros, pero sí porque nos ofrece cargar con nuestras ansiedades. Por eso nos invita a Él a que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en la Biblia se nos habla mucho, ya hemos mencionado, el Señor Jesucristo, Mateo 6, Pablo aquí en Filipenses 4, el apóstol Pedro en 1 Pedro 5. Todos ellos nos están dando consejos de cómo manejar la ansiedad. No sé si los entendemos demasiado, si los ponemos en práctica, parece que no tanto porque seguimos luchando. Pero la Biblia asume que nosotros luchamos con la ansiedad y la Biblia nos guía, nos enseña cómo manejarla. Y quisiera en este sermón entonces que juntos estudiemos este pasaje porque encierra este pasaje realmente una gran verdad que yo tengo para mí que no todos entendemos ni practicamos y que podría ser un alivio, el alivio que usted está deseando hace tanto tiempo, de este hábito que de pronto ya ha hecho carne en su vida. Este pasaje nos enseña que el antídoto bíblico para la ansiedad es derramar efusivamente nuestro corazón a Dios en dependencia y sumisión. Derramar efusivamente nuestro corazón a Dios en oración, pero es una oración dependiente y sumisa a Dios. No es una oración cualquiera que nos recomienda aquí Filipenses 4, 6 y 7. Aquí se nos está animando a nosotros a acercarnos a Dios de una manera personal, pero cuando estemos delante de Dios, derramemos nuestro corazón en dependencia y sumisión a Dios. Lo que hace este pasaje es, en primer lugar, la primera parte del pasaje, es definir cuál es el problema. Nuestro problema, está claro, es que nos preocupamos demasiado, nos afanamos por cosas que no podemos controlar. Inmediatamente en el verso 6 se nos da lo que sería el antídoto, la solución para aplicar, que es derramar nuestro corazón delante de Dios en dependencia y sumisión. Y en el verso 7 se nos expresa una promesa, que es esa paz que Dios nos va a dar, que es incomprensible humanamente, pero que esa paz que nos va a guardar nuestra manera de pensar, de manera que estemos tranquilos, que podamos estar serenos y dominar la ansiedad. Veamos entonces en primer lugar el problema, este problema que todos tenemos, con el que todos de una manera u otra luchamos, que es preocuparnos excesivamente por las cosas que no podemos controlar. Dice acá, por nada estéis afanosos. Y usa el tiempo del verbo presente imperativo, que da la idea de que el apóstol Pablo, al decir por nada estéis afanosos, está diciendo a ellos, ya basta, paren de estar afanosos. Implica que ya están afanados ellos, ya lo están. Y si miramos en la carta de los Filipenses, enseguida descubrimos que hay muchos motivos para que ellos tuvieran este tipo de preocupaciones. Capítulo 1, verso 28 dice que ellos estaban sufriendo persecución. Capítulo 2 nos habla de que hay contiendas entre ellos por vanagloria. Sabemos por el contexto histórico del libro de Hechos que el apóstol Pablo, que les escribe, que era el que fundó la iglesia, está preso en Roma. Y junto con Pablo está Lucas, que era un doctor, compañero de Pablo, pero Lucas había sido el pastor de la iglesia en Filipos, o era todavía, no sabemos, pero ya no está con los filipenses. Los filipenses habían mandado a un hermano llamado Epafrodito, y ese hermano estaba enfermo y casi se muere estando ahora con Pablo en Roma, y ellos también estuvieron preocupados por eso. Hay problemas internos, hay un vacío de poder, no está el apóstol, no está el pastor, no está este hermano fiel, Epafrodito, y hay personas que están tratando de tomar ventaja de esa situación. Y hay persecución externa, y hay luchas internas, y ellos están ansiosos, ellos están preocupados. Bueno, por supuesto, nosotros tenemos nuestros propios motivos, pero acá al decir por nada estéis afanosos, incluye no solo los motivos que podrían tener los filipenses, sino cualquier motivo que usted y yo tengamos para sentir esa ansiedad o ese afán por nada. Es demasiado abarcativo, o sea, excluye cualquier excepción, por nada. La Biblia no es, mire, la Biblia, si usted conoce algo de la Biblia, sabe que la Biblia no es simplista sobre nuestros asuntos. Dios conoce bien nuestro corazón, más que nadie,
Y la Biblia es bien real. De ninguna manera asume que o minimiza nuestros asuntos, todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando se dice acá, por nada estéis afanosos, y de alguna manera lo que está diciendo es que no tenemos motivo para tener afán por nada. El problema somos nosotros, no las circunstancias nuestras. Y al decirnos por nada y al darnos una orden, como decíamos también en el sermón pasado, se nos hace responsables. Al decir que no debemos estar ansiosos por nada, está implicando que nosotros, con la ayuda de Dios, podemos controlar este asunto tan, pero tan intenso en nuestra vida. La palabra ansiedad, por nada estáis afanosos. Eso es un verbo allí, es el verbo merimnao. Merimnao da la idea, la palabra es muy gráfica, de ser tironeado en ambas direcciones, en dos direcciones distintas. Se traduce a veces tener cuidado, interesarse, estar preocupado, afanarse o estar ansioso. De manera llamativa, muchas veces se utiliza en forma positiva. Por ejemplo, acá mismo en Filipenses, capítulo 2, verso 20, Pablo está exaltando a un hombre llamado Timoteo porque se interesa sinceramente por los filipenses. Esa palabra interesa o interesarse sinceramente es la palabra merimnao. Y Pablo lo está elogiando a Timoteo. Está bien. Pablo dice, cada uno se preocupa por lo suyo propio. A nadie le interesa lo de los demás. Pero este hombre, Timoteo, se interesa sinceramente por ustedes. Y usa la palabra merimnao. Es decir, no siempre es malo preocuparse. Timoteo se preocupaba por los filipenses. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando se habla de los dones espirituales, de cómo en una iglesia es un cuerpo, en el verso 25 del capítulo 12 dice, los miembros se preocupen los unos por los otros. Eso es algo bueno. La Biblia nos pide a nosotros que nos preocupemos por los demás. No que seamos apáticos, indiferentes, sino que nos interesemos en los demás. Y usa la palabra merimnao. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. El apóstol Pablo se está poniendo como un ejemplo de un hombre sincero, de un pastor genuino que ama a las personas y por eso se preocupa por las iglesias. Sin embargo, a menudo en la Biblia se presenta este concepto de merimnao como algo negativo. Mateo 6, 3 veces Jesús dice, no os afanéis, por tanto no os afanéis, no os afanéis, así pues no os afanéis. Y está hablando en forma negativa, porque los gentiles buscan estas cosas. Eso no agrada a Dios. No deben hacerlo, dice Pablo. Se habla ya en Mateo también, dice que los afanes de este mundo ahogan la palabra, Mateo capítulo 13. Es decir, hay momentos en donde se habla en forma negativa, como este es el caso. Por nada estáis afanosos. Pero parece que hay una contradicción. Por un lado se nos manda a preocuparnos por las iglesias, preocuparnos por los demás, ocuparnos de ciertas cosas, y por otro lado dice por nada, se afanen por nada. Bueno, depende del contexto otra vez. La palabra es la misma. ¿Qué es lo que hace que algo que esté bien se transforme en algo que está mal? Porque es la misma palabra. Algunos léxicos griegos encuentran la solución diciendo que la clave es la intensidad. Si usted se preocupa demasiado, eso se transforma en algo negativo, pecaminoso, que es la ansiedad pecaminosa, si es demasiado. Sin embargo, no parece ser esa la clave, porque sí, el apóstol Pablo está diciendo, 2 Corintios 11, que él se preocupaba, se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias, y no lo dice de una manera negativa, para nada. No parece ser el tema de la intensidad del problema. Algunos dicen, bueno, en Mateo 6, el contexto habla del afán por las cosas materiales. A lo mejor lo que lo hace negativo es el objeto de nuestra preocupación. Si yo me preocupo por otros, está bien. Si me preocupo por el dinero, qué comeré, qué vestiré, dónde viviré, de pronto sea pecado. Eso también se implica ya en Mateo 13, que dice que el afán por las riquezas ahoga la palabra. Bueno, podría llegar a ser, porque en general
En la Biblia se habla fuerte en contra de cómo nuestro corazón se va detrás de las posesiones materiales y que tiene la capacidad, el dinero, las posesiones, tiene la capacidad de convertirse en un ídolo para nosotros, de llevarse nuestro corazón. Sin embargo, el apóstol Pablo también dice que es normal que una persona casada se ocupe, merimnao, de las cosas de este mundo. 1 Corintios 7, leo yo, de verso 32 al 34. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, la palabra merimnao ahí. Es una sola palabra. Amerismos, sin congoja. El soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor. Merimnao, las cosas del Señor. De cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado, merimnao, de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. No lo está diciendo de manera negativa, lo está diciendo como que es algo natural. Mejor no se casen en ese tiempo, contexto de la iglesia primitiva con persecución, mejor no se casen y sirvan al Señor libres, porque pueden enfocar toda su atención en servir al Señor. Y si se casan, tienen que atender a su familia, se tienen que preocupar por comprar los pañales, por atender esto, por atender lo otro. Si hay persecución, por supuesto, y si lo llevan a usted, padre de familia, para matar, usted va a estar preocupado por qué va a ser de su esposa, de sus hijos. Mejor que eso no suceda. Pero ahí, de nuevo, el contexto, lo que está implícito es que esta preocupación es por cosas materiales, por las cosas de la vida. Entonces, de nuevo, no parece ser el problema que convierte una preocupación en pecaminosa, ni la intensidad, ni que esa preocupación esté dirigida a cosas materiales. No. La solución, yo creo, está allí en Mateo 6, que ya lo hemos mencionado, y tiene que ver por preocuparse uno por las cosas que no puede controlar. Leo de allí de Mateo 6, verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Noten, las tres preguntas tienen que ver con algo futuro. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué beberemos mañana? ¿Qué vestiremos mañana? Por eso concluye en el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. La clave de por qué esto es pecaminoso es que de alguna manera nos estamos metiendo en lo que le corresponde a Dios. Está fuera de nuestro control lo que va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar. Tenemos que preocuparnos por hoy. Ese es el problema con la ansiedad. Es querer nosotros jugar a ser Dios, querer nosotros controlar las cosas, cosa que jamás vamos a poder hacer. Y esa ansiedad es la que nos agota, nos drena todas las fuerzas, nos deja cansados como si hubiéramos hecho un montón de cosas y no hicimos nada, solo nos preocupamos. Y con ese agotamiento que nos hace sentir la ansiedad, no nos ocupamos del día de hoy, de lo que sí podemos hacer. Y eso empieza a generar, como decíamos, un círculo vicioso. La ansiedad por lo que va a pasar mañana me quita las fuerzas para hacer lo que tengo que hacer hoy. Entonces mañana me voy a preocupar por las cosas de pasado, pero también porque ayer no hice lo que tenía que hacer. Y se me empieza a juntar y a juntar y a juntar un montón de problemas. Este es el problema. Por eso Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. No que no les importe nada, no es la idea, sino que no tengan afán pecaminoso. Es decir, preocuparse por cosas que escapan al control de ellos. Si a Pablo lo llevan preso, si va a morir, si no va a morir, si Epafrodito puede volver, si no puede volver. Cosas que no podemos controlar. Y entonces Pablo a continuación habla de la solución que él propone, o que la Biblia propone. Abrir efusivamente delante de Dios, el corazón delante de Dios en oración, en dependencia y sumisión a Dios. Dice, por nada estáis afanosos, antes bien. Ese antes bien, en griego es alá. Alá es un contraste muy fuerte, se usa mucho en otras partes de la Biblia cuando se habla de dejar de hacer algo y hacer otra cosa a cambio.
desvestirse y vestirse. En Efesios 4 habla de eso. No hagas esto, en lugar de eso, hace esto. Ese concepto, antes bien, en la Reina Valera traduce sino, pero es más fuerte que sino, es antes bien, en lugar de esto, deben hacer esto. Por eso me animo a decir el antídoto. A mí no me gusta, en general en un sermón, hablar de la solución, el antídoto, el secreto, porque parece a veces que se promete demasiado, como se sobresimplifica todo. Pero cuando acá dice antes bien, en nada estáis afanosos, antes bien, nos prepara para lo que, en lugar del afán, lo que tenemos que hacer para resolver ese problema del afán. Y entonces dice, antes bien, en todo. Y esto está de una manera intencional por Pablo. Él destruye de alguna forma la gramática griega, tiene cierta flexibilidad como la gramática española, como nuestra gramática. Entonces él cambia el orden de la oración para que quede de una manera muy llamativa, que dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo. Entonces queda de una manera impactante, por nada en todo. Y con el contraste Alá en el medio. En lugar de estar afanosos por algo, debemos en todo lo que sucede hacer lo que se nos recomienda aquí en forma de antídoto, como si fuera un antídoto. Y esto lo que se va a partir de ahora hablar es de derramar nuestro corazón en oración a Dios, en dependencia y sumisión. En primer lugar, pensemos en el concepto de dependencia. Dice acá, por nada estáis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica. Parece que Pablo estuviera hablándonos en este pasaje de los distintos tipos de oraciones o los distintos elementos que incluyen el tema de la oración. Acá habla de oración, súplica, acción de gracias y peticiones. No es lo que está haciendo Pablo aquí. No lo es. La impresión más vale correcta del impacto que quiere producir el Espíritu Santo en este pasaje es hacernos ver la importancia de que oremos, oremos, oremos y oremos y oremos cuando estamos ansiosos. Y por eso utiliza todas estas formas distintas para hablar de la oración, pero cada una de alguna forma enfatiza un aspecto de esta manera de derramar nuestro corazón a Dios. La primera palabra, oración, es la palabra más general para hablar de oración, que es la palabra proseuge, que da la idea en sentido más amplio. Es todo tipo de oración, incluido la adoración. Entonces dice, en todo, mediante oración y súplica. La palabra súplica aquí, deesis, tiene que ver con el acto especial de suplicación por alguna necesidad en particular. Está específicamente hablando de rogarle a Dios por cosas específicas. De nuevo, las cosas acá que nos ponen ansiosos, porque dice en todo, mediante oración y súplica. Todas estas cosas que me atrapan el pensamiento, me obsesionan al punto de enfermarme y hasta llevarme a la depresión, esas cosas debería rogarle a Dios por esas cosas. Esos temores que me embargan deben ser puestos en peticiones, en ruegos delante de Dios. El punto aquí es la dependencia. Eso es lo que es aquí, dependencia, completa dependencia y absoluta confianza en Dios. Esa es la implicación aquí en oración, mediante oración y súplica. Completa dependencia y absoluta confianza en Dios. Dice, por ejemplo, Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Noten el concepto de echar una carga sobre Dios. Lo mismo dice 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La manera práctica de echar nuestras ansiedades, que son pensamientos. De nuevo, la ansiedad está todo en el ámbito de las imaginaciones nuestras. Cosas que pensamos. De manera que esas mismas cosas que no son materiales palpables, tangibles, sino imaginarias, las debemos, mediante oración y súplica, derramar delante de Dios, en oración, con una confianza total, dependencia total, echar nuestra carga sobre Dios.
Eso es lo que es. Y entonces, veamos estos aspectos implicados por las palabras. En primer lugar, la dependencia debe ser completa. Dice acá, en todo, en todo. La palabra en todo, la Reina Valera traduce en toda oración y súplica. Eso es un problema porque en el griego original en todo está en neutro singular y la palabra oración es femenino singular y la palabra súplica es femenino singular. Para poder traducir en toda oración y súplica, todo debería haber sido femenino singular, pero no lo es. De manera que es otra cosa. Está hablando en todo, como traduce la Biblia de las Américas, por eso usé esa versión. En todo lo que me pone ansioso, en todo eso, debo, mediante oración y súplica, presentarlo a Dios de manera dependiente. Esta dependencia entonces debe ser completa, en todo. De nuevo, es un poco entreverado, pero Pablo lo hace para hacer énfasis, estos cambios de órdenes. Por eso pone en todo adelante. Por nada, en todo. Tremendo. Piense por un momento. Lo que está diciendo Pablo es que la manera de no estar ansioso por nada es orar acerca de todo. La manera de estar ansioso por nada es orar acerca de todo. Orar acerca de todo. A veces, yo no sé usted, pero a veces, en mi caso, a mí me ha dado vergüenza a veces orar por ciertas cosas a Dios, como sintiéndome egocéntrico, como diciendo, pero ¿cómo le voy a decir a Dios por esto? Con todas las cosas que tiene que hacer Dios, yo le voy a decir que tengo este problemita. ¿Cómo voy a molestar a Dios por este pavadita, esta cosa tan pequeña? Mire, no quiero ser duro ni ofensivo, pero yo hoy reconozco que eso es orgullo. Porque Dios me pide, me invita a que yo eche sobre Él toda mi ansiedad, todas mis preocupaciones, toda mi carga. Y para Dios no existen cosas grandes o chiquitas. Para Dios todo es importante, a Él le importa. Y para Él no es un problema, nunca lo va a hacer. De manera que yo y usted, cualquier tipo de cosas, sean grandes o chiquitas, debemos ponerlas delante de Dios en oración. Por eso decimos esta dependencia debe ser completa. Pero esta dependencia también debe ser concreta, no solo completa en todo, sino concreta. Porque acá dice también en nuestras peticiones, mediante oración y ruego, con acción de gracias, dice acá, sean dadas a conocer a Dios vuestras peticiones. Y esa es otra palabra. La idea de peticiones ahí, de nuevo, habla de la idea de cosas específicas, concretas. Díganle a Dios lo que necesitan, es lo que está diciendo acá. Pero hubiera sido más fácil que díganle a Dios lo que necesita. Porque somos nosotros el sujeto, en definitiva, los que estamos ansiosos, los que hacemos la acción del verbo, deberíamos, que es llevarle a Dios y decirle a Dios. Sin embargo, Pablo acá de nuevo cambia el orden para hacer un énfasis. Noten ustedes cómo está cambiado el orden porque dice, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Él usa da vuelta de manera que las peticiones son el sujeto y las peticiones son las que deben ser dadas a conocer. Eso es para enfatizar el concepto de peticiones. Lo ponen lo que se llama voz pasiva. En vez de decir, díganle a Dios, pídanle a Dios lo que necesitan, dicen que vuestras peticiones sean dadas a conocer delante de Dios. Lo da vuelta de nuevo para hacer un punto. Y este punto es que nuestra dependencia de Dios debe ser concreta en forma de peticiones. Y la idea de peticiones son cosas concisas, específicas. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de manera hermosa. Solo voy a mencionar dos. En primer lugar, Jacob. Jacob, ustedes se acuerdan cuando se pelea con su hermano mellizo Esaú, él se va lejos. Y luego de 21 años está regresando a la casa de sus padres. Y él piensa que Esaú se va a vengar. Después de 20 años debe haber de alguna manera guardado rencor, deseo de venganza y empieza a tener miedo Jacob a medida que se acerca. Y al final
lo que hace Jacob con esos temores, con esa ansiedad, es de nuevo presentar como en forma de petición delante de Dios. De una manera tan específica, noten, Génesis 32:11. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, dice Jacob a Dios, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a la madre con los hijos. Me encanta. ¿Para qué tanta vuelta? Señor, por favor, ayúdame. Líbrame de la mano de mi hermano porque le tengo miedo. Tengo miedo que ponga su mano sobre mi esposa y sobre mis hijos y sobre mí, Señor. Por favor, líbrame de su mano. Y algo parecido pasa con el rey Ezequías. Segunda Reyes 19:14. Ezequías, en ese episodio, siendo rey, está en la ciudad de Jerusalén con toda la ciudad sitiada por el ejército de los asirios, al mando de Senaquerib. Y Senaquerib sabe que tiene un ejército brutal, que son unos asesinos y que no se va a poder resistir la ciudad de Jerusalén con sus murallas, porque no hay un ejército ahí lo suficientemente fuerte para resistirle a él. Y entonces Senaquerib hace largo el tema, los sitian para tratar de que se rindan sin disparar ni una sola flecha. Y se burla cada día de Dios. Y al final manda una carta al rey Ezequías para que se rinda. Y nos dice en 2 Reyes 19:14 que el rey Ezequías tomó la carta, dice acá, entonces Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros de Senaquerib y la leyó con todas las condiciones para rendirse y con la evidencia obvia de que era invencible ese hombre en ese momento. Y dice, y subió a la casa del Señor, al templo, y la extendió delante del Señor. La carta que le mandó el enemigo, burlándose de Dios, la extendió delante del Señor. Se arrodilló y oró con, Señor, mira lo que me han traído, de manera específica, también lleno de temor, por supuesto, de manera específica. De manera que nuestra dependencia debe ser completa en todo, debe ser concreta, porque dice que lo hagamos presentando nuestras peticiones. Y en tercer lugar, debe ser íntima. Debe ser íntima o personal, porque acá dice delante de Dios. Sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios. Y la frase delante de Dios en el mundo evangélico se ha convertido en algo tan usado que ha perdido el peso que tiene, pero en la Biblia no es así. Traer algo delante de Dios en la Biblia habla, o vivir delante de Dios en la Biblia, habla de algo serio. Habla, por supuesto, de una relación personal íntima, de que Dios está viendo y que yo considero que a Dios le importa. Habla de intimidad, de algo personal. Por eso también el Señor Jesús apela a este asunto de la intimidad cuando habla del afán. Mateo 6:32 dice, vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él es vuestro Padre. Ahora, la pregunta enseguida surge, si Dios ya sabe que usted y yo tenemos necesidad de las cosas que nos afanan, ¿para qué yo presentarle a Dios esas cosas? ¿Para qué hablarle a Dios de manera específica, de manera completa y concreta, si Él ya sabe por el aspecto de la intimidad? Porque yo necesito, el problema no son las cosas, son mis pensamientos, son sus pensamientos. Las cosas no son el problema. Él sabe las cosas que yo tengo necesidad. El problema es que yo me olvido. Yo sufro en mi imaginación con esos temores. Entonces yo voy a Dios a derramar esos temores delante de Dios. No porque Dios no los conociera, porque yo necesito sacármelos de encima, apelando a esa relación íntima que tengo con Dios. Eso es lo que está implícito aquí en otros pasajes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A Dios le importa. Un poquito antes acá, en Filipenses 4:5, el versículo anterior a lo que leímos, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y la idea ahí del Señor está cerca es que estás cerca nuestro. No que dentro de poco va a venir, sino que está cerca nuestro. Dios se involucra en mi vida y en la suya.
hay una relación personal. Y eso es lo que implica delante de Dios o en la presencia de Dios. Eso es lo que es. Me encanta el Salmo 3. El Salmo 3 muy cortito, pero cuando empieza dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Un momento crítico en la vida de David, me imagino yo la ansiedad que eso podía provocar, saber que David huye al desierto y se nos cuenta allá en el libro de Reyes que su hijo, en el libro de Samuel, 2 Samuel, su hijo quiere ir detrás a matarlo. Y Dios manda consejeros que le dicen, no, Absalón, espera. Pero David huye y no sabe de eso. Huye y no sabe. Y de haber estado en el palacio, no sabemos si se escondió en una roca, en una cueva, abajo de un árbol, no sabemos. Pero dice acá, Salmo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Piense por un momento, su hijo lo está persiguiendo para matar, su hijo ha juntado un ejército, lo ha derrocado, usted huye y la primera noche usted no sabe si su hijo viene detrás para matarle. Usted está lleno de pensamientos obsesivos de ¿por qué mi hijo me hizo esto? Qué desgraciado. Qué barbaridad, qué error cometí con esto, qué error cometí con lo otro. Me voy a morir, no me voy a morir. ¿Qué hago acá? ¿Qué va a ser mañana? ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Etcétera. Sin embargo, este hombre, David, dice, yo me acosté y dormí. Yo me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Dios mío. Intimidad. Este hombre, David, un creyente piadoso, experimenta intimidad con Dios. Y esa intimidad le tranquiliza, por supuesto. Escuche lo que hace años escribió un místico de la Edad Media. Dice así, dígale a Dios todo lo que está en su corazón, como uno descarga el corazón sus placeres y sus dolores a un querido amigo. Cuéntele sus problemas para que Él le consuele. Dígale sus alegrías para que Él las equilibre. Dígale sus deseos para que los purifique. Dígale lo que no te gusta, lo que no le gusta para que le ayude a vencerlo. Hable con Él de sus tentaciones para que Él le proteja de ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que Él las sane. Ponga al descubierto su indiferencia hacia el bien, su gusto depravado por lo malo, su inestabilidad. Dígale cómo el amor propio le hace injusto para los demás, cómo la vanidad le tienta a ser insincero, cómo el orgullo lo cubre a usted mismo como a los demás. Si así derrama todas sus debilidades, necesidades, problemas, nunca le faltará de qué hablar. Usted nunca agotará el tema. Se irá renovando continuamente. Las personas que no tienen secretos entre ellos nunca buscan temas de conversación. No pesan sus palabras porque no hay nada para ocultar, ni buscan algo que decir. Hablan de la abundancia del corazón, sin consideración, justo lo que ellos piensan. Bienaventurados, concluye este hombre, los que alcanzan tal trato familiar y sin reservas con Dios. Por eso estamos diciendo, y es lo que el Espíritu Santo puso en este pasaje, que el antídoto contra la ansiedad es derramar efusivamente nuestro corazón a Dios en oración, en dependencia y sumisión. Esa dependencia, decimos, debe ser completa en todo, debe ser concreta en las súplicas, y debe ser íntima delante de Dios. Nosotros derramamos el corazón delante de Dios, Dios lo sabe, pero nosotros apelamos a esa relación personal que tenemos con Dios. Y el segundo aspecto de esto es no solo dependencia, sino en sumisión. Y acá es el concepto de acción de gracias. Esta acción de gracias, la forma que está estructurada esta oración, está separado de lo anterior. Tenemos la tendencia a ver acción de gracias como una parte, un elemento de la oración. Decimos que la oración, tiene peticiones, intercesión, alabanza.
acción de gracias. No es lo que está diciendo acá. Acá está separando acción de gracias. Y esto es clave, y esto es lo que yo pienso, porque ha sido en mi caso personal, que es lo que no hemos entendido de este pasaje que habla de la ansiedad. La palabra acción de gracias o la frase acción de gracias es eucaristías. Y lo que está diciendo acá, de nuevo, está por la forma que está estructurada la oración, es que en todo, mediante oración y súplicas, presentamos a Dios nuestras peticiones, pero en todo damos acción de gracias. Lo que está diciendo aquí es que nosotros agradecemos por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos pone ansiosos, por todo lo que nos preocupa, por todo eso que nos da miedo. Nosotros llegamos al punto de agradecerle a Dios por eso. Y en ese sentido es diferente a solo un elemento de la oración. Tenemos la tendencia también a usar la acción de gracias sobre todo para cuando miramos hacia atrás, dar gracias por las bendiciones del pasado. O incluso con esperanza en el futuro, damos gracias confiando en Dios de que Él nos va a dar lo que le hemos pedido en el futuro. Bueno, aquí está hablando del presente, de dar gracias por lo que me está pasando ahora. Noten la diferencia en lo que creo yo la mayoría de los evangélicos hacemos cuando oramos y lo que deberíamos hacer según este pasaje. En general nosotros oramos así. Imagínense que ustedes están por quitar la casa porque no puede pagar las cuotas del banco, de la hipoteca. Entonces decimos, Padre, te doy gracias porque Jesús murió en la cruz por mis pecados y te doy gracias por mi salud y este hermoso día. Damos gracias por bendiciones. Y Señor, quiero decirte que estoy desesperado porque me llamaron del banco y voy a perder la casa si no pago a tiempo. Bueno, es específico, ¿verdad? Como decíamos, concreto. Pero noten la falta de relación entre el dar gracias y el problema por el cual estoy orando. Te doy gracias por la salvación, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por mi salud, pero por favor te ruego que no me quiten la casa. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. Acá dice que demos gracias por lo que nos pone ansiosos. La oración sería entonces así, Padre, por ejemplo, ¿no? Es un invento esto, pero es un modelo que estoy tratando de comunicar, de lo que dice Filipenses. Padre, te doy gracias por haberme permitido disfrutar de esta casa. Te doy gracias por la prosperidad que nos permitió pagar las cuotas hasta aquí. Pero Señor, no sabemos si podremos conservar esta casa, esta vivienda. Así que te doy gracias porque tú has preparado una morada para mí en el cielo, la cual nadie me podrá arrebatar. Te doy gracias porque un día tú dejaste tu morada en el cielo para venir a vivir como un pobre, solo para que yo y mi familia pudiéramos ser enriquecidos con tu perdón. Padre, estoy ansioso, pues no quiero perder esto que hoy me da seguridad, pero oro para que me fortalezcas y pueda confiar que lo que tú hayas diseñado para mí es lo mejor. Padre, enséñame a aferrarme a ti más que a las posesiones terrenales. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Te amo cuando me provees y te amo cuando me despojas. Tú eres digno de mi corazón, sea que me sobre o que me falte. Tú eres mi supremo bien. Y por eso te doy gracias, Señor. Porque esta circunstancia me está despertando a esta necesidad que tengo y que necesito todo el tiempo recordarme. Esa es la diferencia. De dar gracias como un elemento ahí adicional dentro de una oración y dar gracias de verdad por lo que me está poniendo ansioso. Eso es la diferencia. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por todo esto que está pasando en el mundo, porque me ha despertado a una realidad de la cual poco a poco me fui adormeciendo. Llegar a ese punto en nuestra relación con Dios, estamos llegando al punto donde reconocemos que Dios es Dios y no yo. Que Él tiene el control y no yo. En ese sentido, entonces, poder dar gracias tiene que ver con sumisión, aceptar, dar gracias por lo que me está poniendo ansioso, es aceptar el control de Dios y someterme a su autoridad. Por eso Pedro, en el pasaje que ya hemos mencionado, en capítulo 5, verso 6, cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
está conectado con el verbo principal del verso anterior. En el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero el verso anterior, el verso 6, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese, humillaos sería el equivalente aquí en Filipenses a dar gracias por todo, en todo eso que me pasa. Yo doy gracias, me estoy humillando al aceptar que Dios hace lo que quiere y lo voy y aceptar eso como bueno para mí. Y por eso le doy gracias. Y entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él es equivalente a, mediante oración y ruego, presento mis súplicas delante de Dios. El dar gracias es someterme a la voluntad. El orar con súplicas y peticiones es echar toda mi ansiedad sobre Él. Es esa dependencia, pero en sumisión. Derramar efusivamente mi corazón a Dios en oración, en dependencia y sumisión, dando gracias. Bueno, ¿cómo cambiaría nuestra manera de colocarnos, de interpretar nuestra realidad, nuestras circunstancias, si pudiéramos nosotros llegar al punto de dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede? Eso sería realmente someternos a Dios. Eso sería soltar esto que queremos controlar nosotros y que en realidad esa es la raíz de la ansiedad. El deseo de controlar lo que no puedo controlar. El mañana, el qué va a pasar. Señor, te doy gracias. Estoy en tus manos. Tú dirás, Señor. Escuche, mientras no pueda agradecer por eso que me preocupa, mi oración será una queja. Hasta que no dé gracias, no estaré aceptando lo que Dios ha decidido. Y recién cuando pueda hacerlo, aceptar lo que Dios ha decidido, recién ahí me sacaré ese peso de encima. Si no, lo voy a seguir yo controlando. Porque echar mi ansiedad es soltarlo para Dios. Y la única manera de soltarlo es reconocer que Él es Dios y no yo. Él es soberano y no yo. Él tiene el control y no yo. Y entonces digo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú lo sabes. Acepto lo que tú decidas. Es muy interesante el apóstol Pablo. Mire, en algunas cosas no podemos ser dogmáticos porque no conocemos todos los datos. Pero déjeme decirlo porque es un dato sorpresivo es este. El apóstol Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento en griego, es el hombre que más usa la palabra Eucaristía, o sea, dar gracias o acción de gracias. 49 veces el apóstol Pablo habla de dar gracias. Nadie en el Nuevo Testamento usa tantas veces esa frase como el apóstol Pablo. Y lo curioso de esto, que en toda la literatura griega que tenemos, que ha sobrevivido el paso del tiempo, de aquella época, tampoco nadie usa tanto el concepto de dar gracias como el apóstol Pablo. Nadie. Eso es un dato objetivo. No sabemos, a lo mejor se ha perdido algún escrito y alguien daba más gracias que Pablo. Pero de lo que tenemos es donde más, la persona que más agradecida que conocemos de la antigüedad es el apóstol Pablo. Y notablemente lo vemos a él como una persona con 100% entregada a la soberanía de Dios. Y los estudiosos también se sorprenden que el apóstol Pablo casi no usa el concepto de alabar, la alabanza a Dios, casi no. Es como si el apóstol Pablo ha sustituido el concepto de dar gracias con el concepto de alabar a Dios. Y en un sentido son casi sinónimos. Porque cuando yo doy gracias a Dios, por lo bueno como por lo malo, lo que me gusta como lo que detesto y lo que tengo miedo, si por todo eso doy gracias, yo estoy reconociendo la deidad de Dios, la soberanía de Dios, el poder y la autoridad de Dios. ¿No es hermoso cuando el apóstol Pablo en Hechos 16, en la ciudad de Filipos, lo echan en la cárcel, después de haberlo azotado, dice, Hechos 16, versos 24 y 25, luego de azotarlo, lo echaron en una prisión. De azotarlo con varas, dice. Y entonces dice, de noche alababa a Dios y cantaban. Acaban de darle una paliza al apóstol Pablo,
con varas, lo acaban de tirar en una cárcel húmeda, lo acaban de encerrar y él está alabando a Dios, le está dando gracias a Dios. En la ciudad de Filipos, justamente. Tremendo. Eso es lo que él está tratando de enseñar a sus convertidos allí en Filipos. Den gracias en todo a Dios. Den gracias en todo. Entonces, repasando, nuestro problema es que tenemos la tendencia a preocuparnos excesivamente por las cosas que no podemos controlar. Eso es ansiedad. Por nada estéis afanosos. El antídoto que nos presenta el apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, es derramar efusivamente nuestro corazón a Dios en oración, en dependencia y sumisión, reconociendo a Dios como Dios. Y en tercer lugar, cuando podemos hacer eso, aquí vemos entonces la promesa del resultado, que es una tranquilidad y descanso interior. Dice, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese y la paz de Dios, ese y es, la idea es de entonces, habla de la consecuencia de lo que, si se hizo lo que se está proponiendo en el versículo 6. Entonces, si derramás tu corazón a Dios de esa manera dependiente, total, concreta y personal, íntima, y te sometés a la autoridad de Dios, dándole gracias por todo lo que sucede. Entonces, noten acá, se nos va a dar paz, pero no una paz cualquiera. No es una paz cualquiera, es la paz de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, sobrepasa todo entendimiento. Es incomprensible, la idea es que es algo sobrenatural, no es algo común, no es algo explicable, es inexplicable. Nadie puede entender cómo puedes tener esta paz. La paz de Dios. Isaías 26.3, Antiguo Testamento, lo mismo se promete. Dice Isaías 26.3 sobre Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, lo mismo. Juan 14.27, el Señor Jesús le dice a los apóstoles, allí está en el aposento alto, ya les acaba de avisar que Él va a morir, que los va a dejar. Y Él dice, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es una paz cualquiera, yo se las doy y no es la que da el mundo. No es la que las personas suelen encontrar, no sé, en un paisaje, en unas vacaciones, en una comida rica. Vaya a saber, en las drogas, en el alcohol, en la borrachera, en el sueño, en los brazos de una mujer o de un hombre. No. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es la paz de Dios, es una paz inexplicable. Conocemos personas que han vivido su vida temiendo perder a un ser amado. Matrimonios que han estado unidos y que si uno podía como pastor hablar con alguno de ellos, te decían, mira, la verdad, pastor, yo amo al Señor, pero hay algo que me aterra, es que algún día Dios me quite a mi pareja. Y llegó ese día. Y los pastores tenemos ese privilegio de a veces estar cerca de las personas en esos momentos claves de la vida. Y uno ha visto esa paz inexplicable. De esa persona que había vivido temiendo que llegara ese momento y llega ese momento y no lo puede creer y se sorprende. Le sorprende, Dios le está dando paz. Personas que han perdido todo, no quiero dar ejemplos, pero los tengo. Personas con las cuales he hablado mientras atrás su casa se había prendido fuego y ya al costado nuestro estaban los bomberos empapando todo para apagar y esa persona dando gracias a Dios, con paz, habiendo perdido a un hijo. No quiero dar más detalles, pero es una paz inexplicable de las personas que tienen a Dios en su corazón, que han llegado por la gracia y ayuda de Dios a tener esa relación tan íntima que suelen derramar su corazón con Dios. Y han llegado a someterse a la autoridad de Dios, a reconocerle a Él como el Señor, como la autoridad suprema, y se han sometido, han sido sumisos. Dios les ha dado paz, que sobrepasa todo entendimiento.
Y esa paz, dice acá, tiene efectos prolongados, guardará, habla de un futuro, tiempo futuro, algo que esa paz viene a nosotros y no viene y se va y desaparece, sino que se queda y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. La palabra aquí, guardar, es un término militar, da la idea de un ejército que rodea una ciudad y la vigila para que nadie salga, nadie se escape. De sitiar un lugar como un fuerte para que nadie pueda salir. Esa paz de Dios viene como un ejército a la mente de un creyente y lo guarda, No que esos, llamémoslo así, soldados que manda Dios para protegernos, nos protegen de las circunstancias externas. No. Acá dice que guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Esa paz de Dios viene no a protegernos de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa adentro. Porque el problema es ese, de nuevo, nuestra imaginación y pensamientos. Esa paz de Dios viene a apaciguar cualquier rebelión en nuestra mente. Es muy interesante que ha llegado a ser un término hoy usado popularmente. Cuando una persona, la ansiedad llega a crecer tanto, se le llama un ataque de pánico. Ataques de pánico. ¿Y quiénes son los atacantes en ese ataque de pánico? Los pensamientos, las imaginaciones, los temores. No son cosas reales que pasan fuera, son todas cosas que salen de adentro. Y eso es lo que está diciendo aquí. Que esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a venir como un ejército a guardar, no a protegernos de afuera, sino a guardarnos y protegernos de nuestros propios pensamientos. Por eso dice vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la Biblia no se separa el corazón en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento es la fuente de toda nuestra vida interior. Eso es lo que es. La Biblia de las Américas traduce vuestros corazones y vuestras mentes. La verdad que en la Biblia mente y corazón son sinónimos. Está mejor en la Reina Valera, que dice vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es decir, viene a protegernos de la raíz y del fruto. De nuestro corazón salen los malos pensamientos. De nuestro corazón salen los adulterios, sale esto, sale la ansiedad, sale de nuestro corazón. Y los pensamientos son justamente los frutos que van saliendo del corazón. Bueno, acá dice Pablo que la paz de Dios va a venir a evitar que de esa fuente sigan saliendo esos pensamientos, y si salen, los va a atrapar y los va a guardar de esos pensamientos. Y finalmente, hay que decirlo, esta paz sobrenatural de Dios, completamente inexplicable, solo está disponible para quienes están unidos a Cristo. Dice aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes o vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa frase, en Cristo Jesús, es una frase usada por Pablo para hablar de los que han sido unidos a Cristo porque han recibido la salvación de parte de Dios. Cuando una persona, como todos somos, que hemos nacido separados de Dios, alienados de Dios por causa de nuestro pecado y porque Dios es santo, cuando una persona viene a Cristo, viene a Dios, arrepentida pidiendo a Dios que le salve, cuando una persona recibe de parte de Dios justificación, cuando se le perdonan todos los pecados por lo que hizo Cristo en la cruz, esa persona tiene paz con Dios. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si una persona no ha hecho las paces con Dios, podemos decir, no va a recibir nunca la paz de Dios. Acá habla de la paz de Dios que se le da a los que ya han hecho las paces con Dios, por medio de la justificación que se encuentra en Cristo Jesús. En la obra de Cristo en la cruz. En la obra de Cristo en la cruz. De alguna manera, ser salvo en la Biblia es venir a hacer las paces con Dios. En la Biblia dice que los pecadores somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Pero cuando nosotros realmente queremos venir a Dios para que Dios nos salve, lo que estamos haciendo es como levantando una bandera blanca y rindiéndonos. Eso se llama arrepentimiento. Decir, Señor, tenés razón, soy un pecador, soy una pecadora, merezco un castigo, me rindo, Señor, tú eres Dios, no yo.
y tú has muerto en la cruz por mí, para salvarme, y esa sangre que derramó Jesucristo es poderosa para limpiar mis pecados. Por favor, Señor, aplícala a mi vida, límpiame mis pecados. Perdóname, Señor. Y en ese momento uno hace las paces con Dios. Bueno, eso es estar en Cristo. Eso es estar en Cristo. Dice allá en Romanos también, capítulo 8, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Cuando una persona, un pecador arrepentido, recibe perdón de parte de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz, uno se reconcilia con Dios y se les da a nosotros esa fe que es capaz de creer que Dios dejó el cielo para involucrarse en esta vida, ser tratado como un delincuente, siendo que Él nunca hizo pecado, en favor mío. Dios fue capaz de darme todo lo que tenía, su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, para salvarme de pecado. ¿Cómo no me va a dar también las demás cosas? Esas cosas que me producen ansiedad. ¿Cómo no va a ser capaz Dios de resolver estos problemitas en comparación con el enorme problema que ya me ha resuelto, que es el perdón de pecados? Bueno, yo le aseguro que usted solo va a poder dar gracias a Dios en todo, recién cuando pueda usted reconocer que es un pecador, una pecadora, que es rebelde, que usted merece un infierno como castigo por su pecado, porque Dios es justo, pero que ese castigo fue derramado sobre Jesús en la cruz. El día que usted acepte eso y se rinda ante eso, usted va a reconocer, va a ser capaz de reconocer, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que va a morar en su corazón, que Dios tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida y usted va a poder dar gracias por todo. Solo quiero llamar la atención a Romanos capítulo 1, verso 21, terminando. Como habla, allí en Romanos 1, 21 habla de cómo la humanidad en general le ha dado la espalda a Dios. No ha querido adorar a Dios como Dios. Pero lo que me llama a mí mucho la atención aquí es cómo se introduce el concepto de dar gracias. Dice, porque habiendo conocido a Dios, está hablando de la humanidad entera, viendo la gloria de Dios en la creación y su poder. O sea, es evidente que Dios existe. Dice, habiendo conocido a Dios en ese sentido, habiendo tenido evidencia suficiente para reconocer al menos que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así como dar gracias a Dios en todo es sinónimo de alabar, no dar gracias a Dios por todo lo que nos pasa es sinónimo de incredulidad, de dureza de corazón. De dureza de corazón. Que el Señor tenga misericordia de usted, como un día la tuvo de mí, para que usted sea capaz, en donde sea que se encuentre, en la circunstancia que sea, ojalá sea antes de morir, porque es lo que debemos hacer antes de morir, después es tarde, para usted derramar efusivamente su corazón a Dios en oración, en dependencia de Dios y en sumisión a Dios. Por favor, hable con Dios, derrame su corazón y dígale, Señor, te necesito, Señor, te necesito más que nada, Dios. Por favor, Señor, ayúdame, ablanda mi corazón, ayúdame a rendirme ante ti como un niño. Me cuesta creer como creen otros, Señor, regálame la fe, por favor, Señor. Perdóname por mi incredulidad, mi dureza, mi soberbia, mi orgullo. Por favor, Señor, regálame la salvación, Señor. Quiero creer en ti. Mi corazón se ha endurecido durante todos estos años de tanta autosuficiencia. Por favor, Señor, quebrántame. Usa, Señor, todas estas circunstancias en las cuales estamos viviendo, de confinamiento, de temor, de enfermedad, de muerte y aún de problemas financieros, Señor. Úsalas para llevarme a tus pies, Dios, como un niño. Te necesito, Dios, pero me cuesta reconocerlo. Por favor, Señor, ten misericordia de mí. Llévame al punto de que te pueda dar gracias por todo, Dios. Por favor, Señor. Y oro por mis hermanos y hermanas que escuchan esto, Dios, que tú también nos ayudes a todos nosotros, que ya te hemos conocido un día, a seguir postrándonos ante ti, sea lo que sea que nos pase, Dios, para darte las gracias. En todo, Señor. Y que sepamos disfrutar y vivir esa dependencia íntima contigo, Señor, derramando nuestro corazón
en toda oración y ruego, presentando nuestras súplicas delante de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios. Y gracias, infinitas gracias por Jesucristo, por la cruz, por la esperanza de la vida eterna, por saber que pase lo que pase, estaremos contigo para siempre en el cielo, Señor. Por favor, concede esa misma esperanza a los que aún no la tienen y están escuchando y de alguna manera al escuchar esto están buscando, pero no pueden encontrar si tú, Señor, no los atraes a ti, Dios. Por favor, ten misericordia de cada persona que escucha este mensaje. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.